En el año 1983 la empresa Motorola lanzó el primer celular de la historia, el Dynatac 8000X, también conocido como el ladrillo. ¿Y por qué se le decía el ladrillo? Porque era realmente pesado y bastante incómodo. Imagínense que pesaba 793 gramos y medía 25 centímetros. La autonomía no era para nada buena si la comparamos con la tecnología con la que hoy contamos. Este teléfono tenía una batería que tardaba mucho tiempo en cargarse y se descargaba muy rápidamente. Era tan pesado, era tan incómodo de transportar que había que llevarlo en una especie de mochila, una especie de valijita que se colgaba en el hombro. Así que imagínense que no era un teléfono para nada práctico, comparado con lo que hoy tenemos. Hoy los celulares son muy diferentes, son mucho más delgados, más livianos, la batería dura muchísimo. Y no nos vamos a poner a hablar tanto de celulares, porque ustedes a esta altura deben estar diciendo, ¿por qué está hablando de celulares este muchacho? ¿No? Bueno, pero lo estoy diciendo a modo de ilustración, porque creo que es un ejemplo que nos sirve, si se quiere, para hablar, para entender mejor a lo que nos vamos a referir ahora más adelante. Hoy los celulares, o mejor dicho, la gente cuando va a adquirir un celular, a comprar un celular, lo que busca es que tenga una buena cámara. De hecho, las publicidades de los celulares lo que hacen generalmente es mencionar cuántos megapíxeles tiene, cuántos lentes de la cámara tiene. Algunos vienen con 2 o 3 cámaras diferentes. Y a la gente le interesa muchas veces eso. Claro, las cosas cambiaron. Entonces, hoy las necesidades que las personas tienen son diferentes. Entonces, la tecnología fue adaptando los celulares en base a las necesidades del cliente. Pero en aquel tiempo, cuando se sacó a la venta el primer celular, este ladrillo, todo eso no importaba. A la gente no le importaba que el teléfono fuera pesado o que tuviera todas estas situaciones que antes ya hemos mencionado. ¿Por qué? Porque lo importante era comunicarse. Lo importante era comunicarse. Entonces, no cualquiera podía darse el lujo en aquel tiempo de poder estar comunicados desde cualquier lugar. Lamentablemente, hoy por hoy, algo parecido sucede con la oración. En realidad esto es algo que viene pasando desde hace mucho tiempo. Muchas veces la oración pierde ese propósito principal o uno de los propósitos principales por los cuales Dios nos dio este medio de comunicación. Porque la oración es un medio de comunicación, es el medio de comunicación que los cristianos tenemos para hablar con nuestro Padre. Pero muchas veces la oración es utilizada con otras intenciones que no son válidas, que no son las correctas, con otras motivaciones que no son las correctas. A ver, tengamos en cuenta esto. Así como dijimos que la gente fue adaptando la tecnología de los celulares, de ese instrumento de comunicación, lo fue adaptando para sus propias necesidades y hoy las personas utilizan, por ejemplo, el celular, no sé, para sacar fotos, para ver el clima, para ver la hora, para contar los pasos que camina cuando hace ejercicio. Incluso hay celulares que tienen un sensor óptico para medir la presión arterial. O sea, lo que menos importa hoy por hoy de un celular es que sirva para hablar por teléfono. De hecho, a veces he conocido, he visto algunas personas que tenían muy buen celular y cuando les pedías prestado el teléfono para hacer una llamada resultaba que no tenían crédito. Porque eran celulares de prepagos, digamos, y no le cargaban crédito. ¿Por qué? Porque no lo utilizaban para llamar por teléfono. Y hoy el celular no se utiliza para llamar por teléfono, ya no se utiliza como ese medio de comunicación por lo cual al principio fue fabricado, fue construido. Bueno, con la oración pasa algo parecido muchas veces. A veces la oración tiene otros propósitos, la gente utiliza la oración con otros propósitos, con otras motivaciones. Veamos la oración como este medio de comunicación. ¿Y qué es lo que hace la oración como medio de comunicación? Bueno, nos relaciona con Dios. Tengamos en cuenta de que nosotros, como sociedad, como seres humanos, por lo general nos parecemos a quienes se relacionan con nosotros.
en nuestro entorno, ya sea en nuestro trabajo, en nuestra iglesia, en nuestra familia, tenemos tratos con personas. Y con las personas con las que más tiempo tenemos trato, eh, llega un momento, llega un tiempo en el que empezamos a tener cosas en común. Incluso a veces tenemos la tendencia de hablar parecido. Eso pasa también, por ejemplo, con la tonada de la voz o con ciertas acentuaciones. Por ejemplo, hay provincias como, no sé, como Córdoba, como Misiones, como, no sé si Santa Fe, sí, un poquito tal vez. Pero hay provincias que tienen en su forma de hablar un acento como Chaco, un acento muy marcado, muy lindo cada una de ellas, con características muy lindas. Pero, pero si alguien escucha hablar a un cordobés, no hace falta que esa persona le diga que es de Córdoba. Ya cuando lo escucha hablar ya nos damos cuenta que es de Córdoba. Y así no sé, con personas de Misiones, de justamente lo que decía recién de Chaco, de diferentes provincias, en donde tienen una acentuación. Ahora, lo interesante muchas veces es que, y a mí me ha pasado, no mucho, pero me ha sucedido, a veces cuando vamos a esas provincias, en las que hay este tipo de acentuación al hablar, y pasamos ciertos días, cierto tiempo en esas provincias, a veces es como que se nos pega esa forma de hablar, se nos pega la tonada, y a veces sin darnos cuenta, y cuando volvemos a nuestra provincia de origen, en mi caso Buenos Aires, es como que te dicen, estás hablando como, no sé, como cordobés, como misionero, como... Y te encontrás con que sí, con que se te pegó un poquito. Después se te va, la acentuación se te va, pero a veces pasa eso. Y tenemos la tendencia de, digamos, de contagiarnos en el buen sentido de la palabra, de esas tonalidades o de la forma de hablar de las personas con las que nos vinculamos. Así que tengamos en cuenta esto, la oración es un medio de comunicación. Dios nos dio la oración para que tengamos relación con Él, para que podamos hablar con Él. Había una antigua canción, una antigua adoración muy viejita, que decía, en la oración puedo hablar con Dios, contarle a Él todo mi pesar. Y sí, y de eso se trata. La oración es para comunicarnos con Dios. Dentro de los propósitos de la oración, creo que ese es uno de los propósitos centrales. Pero lamentablemente eso hoy por hoy no es tan así. En muchos casos la oración de las personas ha sido modificada. Como los celulares fueron modificados para beneficio propio del cliente, muchas veces la oración o el propósito de la oración lamentablemente es modificado dependiendo la necesidad de aquel que está orando. Y esto lo vamos a ver más adelante. Les pido por favor que me permitan compartir con ustedes unas citas bíblicas para poder ir desarrollando este tema. Vamos a leer Romanos capítulo 12, versículo 2. Yo voy a leer en la versión Reina Valera 1960. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice así, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo podríamos leer también así, no se conformen a este siglo, no se conformen a esta forma de pensar, a este sistema, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de vuestra forma de pensar. Lo primero que nos dice este versículo, porque vemos que después de la palabra entendimiento hay una coma, entonces vamos a hacer un alto ahí un momento. Lo primero que nos dice este versículo es que no debemos conformarnos a este siglo, a este sistema, a cómo el mundo como sistema se maneja, piensa, decide las cosas, reacciona, evalúa, juzga. No debemos conformarnos, pero cuando vemos la palabra conformar en el Nuevo Testamento principalmente, está hablando de algo que le da forma a otra cosa. Creo que se llama conformador justamente, hay un instrumento que suelen utilizar los mecánicos, los chapistas, creo que se llama así, conformador, y es una pieza que se utiliza para darle forma a otra cosa. Supongamos, yo acá tengo el mouse de la computadora, supongamos que yo quiero darle a una chapa finita, le quiero dar la forma de esto. Entonces apoyo esa chapa arriba de esto y empiezo a golpear la chapa, a martillarla despacito.
Entonces llega un momento de que esa chapa toma la forma de esta pieza y se conforma a esa pieza. Yo luego la apoyo y calza perfectamente. En el Nuevo Testamento, cuando se utiliza la palabra conformar, por lo general se refiere a esto. Se refiere a algo que le da forma a otra cosa, a tal punto de que una y otra luego se adaptan y son idénticas. Entonces, lo que nos está diciendo acá es que no debemos conformarnos, ¿sí?, amoldarnos a la forma de pensar del mundo, a la forma de pensar de la sociedad, de este sistema del mundo, ¿no? Dice que debemos transformarnos, o mejor dicho, ser transformados, si se quiere, ¿no?, por medio de la renovación de ¿qué? De nuestro entendimiento, de nuestra forma de pensar. Nosotros hacemos lo que primeramente pensamos, entonces no podemos dejar de reaccionar o de hacer ciertas cosas si primeramente nuestra forma de pensar no es modificada. Es como querer obtener un resultado diferente de algo que hago, pero sigo haciendo las cosas de la misma manera. O sea, hago las cosas de una determinada manera y obtengo siempre el mismo resultado. Y así, si sigo reaccionando o si sigo actuando de la misma manera, no puedo esperar obtener resultados diferentes, porque eso no va a pasar. Sería como plantar el limón y esperar que crezca, no sé, manzana. Para que crezca manzana necesito plantar semillas de manzana. Para que crezca naranja debo hacer con naranja, y así sucesivamente. Cada cosa que siembro, cada cosa que el hombre siembra, eso es lo que cosecha. ¿Por qué? Porque justamente de eso se trata. Hay decisiones que nosotros tomamos y no podemos esperar de que una decisión que nosotros tomemos nos dé el resultado correcto si no lo hacemos con la forma de pensar correcta. Entonces, lo que nos está diciendo acá la palabra es que debemos no conformarnos a este siglo, a este mundo, a este sistema, sino que nuestra mente debe ser renovada, nuestra forma de pensar debe ser renovada. Ahora, ¿qué es lo que renueva? ¿Qué es lo que cambia nuestra forma de pensar? Bueno, la palabra de Dios y la oración. La palabra de Dios y la oración es lo que cambia nuestra forma de pensar. Cuando nosotros pasamos tiempo con la palabra de Dios, cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando meditamos, y por supuesto la lectura bíblica siempre tiene que ir acompañada de oración, siempre. Ahí es cuando el Espíritu Santo empieza a modificar nuestra forma de pensar, y ahí es cuando empezamos a reaccionar de maneras diferentes, porque la palabra de Dios empieza a limpiar nuestro corazón, empieza a limpiar nuestra forma de pensar, empieza a mostrarnos nuestros errores, nos redarguye, nos convence, nos muestra en que estamos equivocados, y si realmente obedecemos a la palabra de Dios, entonces nuestras reacciones y nuestras decisiones van a ser diferentes. Y por supuesto, la oración es indispensable para esto. Pero dice algo más. Dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Y dice, ¿para qué es necesario esto? Dice, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, es necesario de que dejen de pensar a su manera y que permitan que la palabra de Dios modifique su forma de pensar, nos enseñe a pensar. Mediante la oración, mediante la búsqueda de Dios en nuestra intimidad, Dios modifica nuestra forma de pensar, nos permite ver las cosas ya no con nuestros propios ojos, sino, figuradamente lo digo, con sus ojos, con su forma de pensar. Así que esto es lo primero que la palabra de Dios nos muestra, que necesitamos necesitamos modificar nuestra forma de pensar y debemos dejar de amoldarnos al sistema, al mundo, y empezar a amoldarnos a lo que la palabra de Dios dice. ¿Y todo esto para qué? Para que podamos recién ahí comprobar cuál es la voluntad de Dios. Y por esta parte es que les dije todo esto de Romanos 12:2. Acuérdense esta parte. El propósito de ser transformado mediante la intimidad con Dios, mediante la oración, mediante la lectura, es para que nosotros podamos comprobar, para que podamos conocer cuál es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, la Biblia, es la única, lo voy a decir sin tanta terminología teológica o técnica, ¿no? La palabra de Dios
es la única fuente, o la Biblia, mejor dicho, para ser más claro aún, es la única fuente confiable para nosotros como cristianos. Nosotros no podemos basarnos en sueños, no podemos decir Dios me habló en sueños. A ver, Dios puede hablarte en sueños, ese es otro tema y no me quiero extender, pero Dios puede hacer lo que quiera, lo que nunca va a hacer es contradecir su palabra. Ahora, lo más seguro que nosotros tenemos para conocer cuál es la voluntad de Dios es la Biblia, no nuestros sueños o no experiencias, porque también la palabra de Dios dice de que el corazón del hombre es muy engañoso. Entonces no podemos confiarnos de otras fuentes externas. La única forma de conocer la voluntad de Dios para cada cosa y cómo Dios piensa y qué es lo que Dios espera de mí, de nosotros, de cada situación, qué es lo que Dios nos promete, es conociendo la palabra de Dios y es teniendo relación con Dios por medio de la oración. Así que Romanos 12.2 nos dice que todo esto es para que podamos comprobar, conocer cuál es la voluntad de Dios. ¿Y por qué empecé con este versículo? Porque tenemos que tener en cuenta también de que Dios no es el genio de la lámpara. Dios no es Aladín. Que frotamos la lámpara, sale el genio, se abre, frotamos la Biblia, sale el Señor, sale el genio y nos concede un deseo y nos concede lo que pedimos. Dios no es así. La relación que debemos tener como hijos, como hijas de Dios, no debe ser la de una persona que se encuentra en una lámpara y la frota para que el genio le conceda un deseo. Porque lamentablemente hay muchas personas que son así para con Dios. No lo buscan, no les interesa relacionarse con Él, pero cuando las cosas salen mal, ahí lo tienen, a Dios como un plan B, ¿no? Y Dios no es un plan B. No es un plan B para cuando mis planes fallan, bueno, entonces ahí le tiro la pelota a Dios y que se encargue que me saque las papas del fuego, como decimos acá en Argentina, ¿no? Dios no es eso, Dios no es un plan B, Dios es nuestro creador, Dios es nuestro Padre, Dios es quien, pudiendo condenarnos, decidió salvarnos por medio de Jesucristo. Dios no es un plan B, Dios no es el genio que está obligado a salir de la lámpara y conceder el deseo de tu corazón. De hecho, los deseos de nuestro corazón muchas veces son malos. Hay caminos que al hombre les parecen buenos, pero al final son caminos de muerte. Así que lo peor que podemos desearle a alguien es que Dios conceda las peticiones de tu corazón. No, hermano, querido, es un peligro. Muchas veces, yo sé que lo dijimos, muchas veces hemos saludado así y le hemos dicho eso a alguien con cariño. Hermano, hermana, Dios conceda las peticiones de tu corazón. No, que Dios haga su voluntad es lo mejor que te puede pasar. Nuestro corazón es perverso, nuestra naturaleza es pecaminosa y nuestro corazón siempre va a ir hacia el mal si Dios no lo arrastra hacia él. Si el Espíritu Santo no nos lleva hacia la voluntad de Dios, nuestro corazón siempre va a desear lo incorrecto. Entonces, dejemos de desearle a nuestros hermanos y hermanas que Dios conceda las peticiones de su corazón. No, mejor deseémosle que Dios haga su perfecta voluntad sobre su vida. Y eso es lo que estamos hablando. Entonces dijimos de que Dios no es un plan B, Dios no es un plan de contingencia. Cuando yo hago algo, las cosas me salieron mal, entonces acudo, Señor, ayúdame. Sí, probablemente el Señor lo haga, pero no es esa la intención o el propósito de la oración. Orar para pedirle que me vaya bien en mis cosas, pero no tener interés ni tiempo para relacionarme con Él, demuestra, si se quiere, egoísmo de mi parte, de nuestra parte. Si nosotros solamente oramos o pedimos oración para que Dios me ayude en, no sé, en esto que voy a hacer, o en esta casa que voy a comprar, o en este proyecto que tengo por delante, pero no paso tiempo con Dios, no lo busco en su palabra, no me interesa, nunca tengo tiempo para Dios, siempre estoy ocupado, nunca tengo tiempo de estudiar la palabra, de leer la Biblia, nunca tengo tiempo de orar, nunca tengo tiempo de hacer un devocional, escucho una prédica o un mensaje como este, más allá de que el predicador en este caso no sea muy bueno, pero me aburren las predicaciones, nunca tengo tiempo, siempre estoy apurado, pero si me queda un poquito de tiempo, entonces oro y le pido a Dios de que me ayude en mis propias necesidades. Eso es una oración egoísta, eso es una actitud egoísta, revela lo que hay en nuestro corazón. Cuando oramos de esa manera, cuando utilizamos la oración solamente para nuestro propio beneficio, solamente para pedir,
muestra nuestro egoísmo. Y acá quisiera hacer un paréntesis porque no quiero que se genere alguna confusión. Está muy bien pedir, o sea, está muy bien presentar nuestras peticiones a Dios, nuestras necesidades a Dios. Está perfecto eso. No estoy diciendo de que eso está mal, no quiero que se malinterprete. Lo que estoy diciendo es que nuestra vida de oración no puede ser o no puede depender de mis problemas. ¿Qué quiero decir con esto también? Por ejemplo, lamentablemente muchas iglesias durante mucho tiempo, y desde hace mucho tiempo, que vienen predicando el Evangelio más o menos de esta manera. O no predicando el Evangelio, porque eso no es el Evangelio es otra cosa. ¿Sí? El Evangelio es Jesucristo, es lo que Jesucristo hizo por nosotros y el motivo por el cual lo hizo y por qué yo lo necesito y por qué necesito a Cristo. Ahora, muchas veces las iglesias muchas iglesias suelen tratar de atraer al público utilizando la necesidad de la persona. En los años 90 más o menos, la forma de predicar generalmente era basándonos en el problema que tenía la persona. Por ejemplo, y en los años 90 y ahora sigue sucediendo, no es que las cosas cambiaron, y estoy seguro que empeoraron en ese sentido. Pero más o menos sería así la cosa. Sería decirle a la gente, ¿tenés un problema de pareja? ¿Tu esposa te dejó? Acércate a Dios, busca a Dios, que Dios va a traer a tu pareja. Eso me suena a brujería, hermano. Eso me suena vení que prendemos una vela roja y hacemos que tu esposa te perdone, tu esposo te perdone y se reconstruya tu pareja. Pero muchos lo hacen de esa manera. Muchos dicen, tenés un problema familiar, tenés un problema de pareja, venite a la iglesia, vení y busca a Dios, que Dios va a reconstruir tu pareja. Tenés un problema de drogadicción, vení que Dios va a solucionarte, va a librar de la drogadicción. Hoy me llegó una solicitud de amistad al Facebook, no voy a decir el nombre obviamente, pero de una persona que tenía un montón de falsa doctrina horrible y dentro de todas esas cosas que enseñaban, convocaban a la gente a acercarse a la iglesia para hacer una oración de rotura, no quiero equivocarme, pero decía, de rotura para con el alcoholismo. O sea, si tenés un problema de alcoholismo, vení que oramos por vos, vamos a hacer un rompimiento. Esa era la palabra. Una oración de rompimiento para el alcoholismo. Hermano querido, si tenés un problema de alcoholismo, lo que tenés que romper es el vaso y la botella. No hacer una oración de rompimiento. Lo que tenés que buscar es ayuda médica. Y por supuesto a Dios. Pero no existe algo como una oración de rompimiento. El alcohólico, el drogadicto, el mujeriego, el jugador, no sé, lo que necesita es arrepentimiento. Necesita arrepentirse, porque esos no son demonios, esos son pecados, esas son obras de la carne. No podemos atribuir a cada cosa un demonio. La Biblia no enseña eso. Sino, miren cuáles son las obras de la carne en la Biblia. Ahí se van a dar cuenta de que no se trata de demonios. Se trata de personas que no están arrepentidas para nada. Que Dios no ha regenerado su corazón. Que no son cristianos ni cristianas por más que se congreguen hace 1000 años en una misma iglesia. Y por lo tanto siguen teniendo los mismos frutos. Y como dijo el Señor Jesús, el árbol malo no puede dar fruto bueno. Entonces el problema no está en el fruto, sino en el árbol. ¿Se acuerdan la parábola del sembrador? Depende del terreno, la semilla había dado diferentes resultados. El problema nunca estuvo en la semilla, el problema siempre estuvo en el terreno. La semilla siempre fue la misma. Entonces, muchas veces se llama a la gente y se le dice, vení que Dios va a solucionar tu problema. ¿Y saben qué? Dios puede hacerlo, claro que puede hacerlo, pero esa no es la motivación que nos tiene que conducir a buscar a Dios. Yo no tengo que ir a la iglesia o a buscar a Dios, no importa si en la iglesia o en tu casa, en la habitación, no tengo que ir a buscar a Dios para que Dios solucione mi problema. Ahora, ¿está mal recurrir a Dios cuando tengo un problema? No, no está mal. Lo que está mal es que tu relación con Dios, nuestra relación con Dios, nuestro tiempo de oración, tenga que depender sí o sí de que tengamos un problema o un proyecto. Entonces, esa relación que deberíamos estar formando con Dios como Padre, es una relación, raquítica, es una relación
falsa, es ese hijo o esa hija que solo se acerca a su padre, a su madre a pedirle algo, pero que después no le interesa pasar tiempo con él o con ella. Eso no es la oración que el cristiano, que el cristiano o la cristiana debe tener. Esa no es la relación que el cristiano debe tener con su padre. Porque así como esas personas que les mencioné antes, estas iglesias convocan gente y atraen gente de esta manera, así muchas veces nos comportamos cuando solamente oramos para pedir. Y muchas veces las personas que tienen ese tipo de oración no lo tienen por maldad, no es que lo hacen de malos que son, sino que muchas veces se les enseñó de esa manera, porque muchas veces se predicó de esa manera, diciéndole a la gente que se acerca a Dios porque tiene un problema. Y muy pocas veces, no recuerdo haber escuchado de esas iglesias nunca un mensaje que le diga, no, acércate a Dios porque si no te arrepentís y Cristo no te salva, te vas al infierno, porque sos un pecador, como lo soy yo y como lo somos todos. La diferencia es que nos hemos arrepentido y por más que seguimos teniendo situaciones y cosas por cambiar, estamos en un proceso en el que el Señor nos va trabajando, pero hoy nos hemos arrepentido de haber vivido a nuestra manera. Entonces, gracias a Dios y por misericordia de Dios y solo por gracia y mérito de Él, hemos podido creer en Jesucristo, no por nuestro propio mérito, no porque nosotros fuimos inteligentes y decidimos buscar a Cristo, no. Es como cuando decimos, ¿cuándo aceptaste al Señor? Nunca, hermano querido. Yo nunca acepté al Señor, el Señor me aceptó a mí. Porque yo no podría nunca haberme aceptado al Señor. El Señor me aceptó a mí. Ahora, vamos a seguir avanzando con este tema de la oración. Habíamos visto entonces Romanos 12:2. Vamos a leer, se me movió la cámara un poquito. A ver, ahí está. Vamos a leer Mateo capítulo 6, versículos 6 al 13. Mateo 6, versículos 6 al 13, dice así: Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería, por su chamullo, diríamos acá en Argentina, ¿no? Serán oídos. No se hagan semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tienen necesidad antes de que ustedes lo pidan. Versículo 9. Ustedes entonces orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, atento a este versículo 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación. La traducción más correcta sería: no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ahora, veamos esto. Entre todos los versículos que hemos leído acá, de lo que menos se habla es de pedir. Solo en el versículo 11 dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y en el versículo 12 lo que hace es pedir perdón por las deudas, por las ofensas, por nuestros pecados. Pero luego en toda la oración lo que hace básicamente es pedir que se haga la voluntad de Dios. Ahora, veamos esto. Cuando pedimos, o mejor dicho, cuando oramos, seamos sinceros, cuando oramos, ¿tenemos la tendencia o tenemos mayor tendencia a pedir o a agradecer? ¿Somos cortitos para agradecer y extensos para pedir? Miren esto, el Señor les estaba enseñando a orar a sus discípulos y les está dando lo que se conoce como una oración modelo, un cierto orden de oración, o si se quiere, un cierto, digamos, una lista de prioridades o un orden de prioridades en el momento de orar. Miren esto, versículo 6, en privado, ¿no? Después dice que nuestro Padre ve en lo secreto. Después en el 7 dice que no tratemos de convencerlo a Dios con nuestras palabras. No se trata de que adornes tu oración con palabras interesantes. No vas a sorprender a Dios con tus palabras. En el versículo 10 dice cómo debemos orar. Y lo primero que hace es santificar el nombre del Padre. Reconocer que Él es santo.
Después, en el versículo 10, dice, venga tu reino y hágase tu voluntad. Clarísimo, lo que está pidiendo es que venga su reino, lo que se establezca su reino, que se hagan las cosas a su manera y reconociendo que Él es el rey. Y pide que se haga su voluntad. ¿De qué manera? Como en el cielo, de manera absoluta, así también se haga en la tierra. Y después, apenitas, Señor, danos el pan de cada día y perdona nuestros pecados. Miren esto, casi no habla de pedir. De hecho, en el mismo capítulo 6 de Mateo, pero versículos 19 al 21 dice así, dice, no se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino háganse tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Aquí lo que está hablando es justamente de prioridad. Nuestra motivación en el momento de ir a orar, nuestra motivación marca o demuestra cuál es nuestra prioridad. ¿Por qué? Porque la prioridad en este caso en el que el Señor está hablando, aquí en este pasaje de Mateo 6, de 19 al 21, la prioridad no es pedir, sino estar comunicados con Dios. Allí está la prioridad. Nuestro tesoro tiene que ser ese. Si nosotros oramos solamente para pedir, entonces nuestro tesoro no es Dios. Nuestro tesoro es la necesidad que tenemos. Esa es nuestra prioridad, esa es nuestra motivación y ahí se termina la relación, depende de que tengamos un problema. Y muchas veces decimos, ¿por qué siempre estoy en problemas? Bueno, porque probablemente sea la única manera que Dios está utilizando o está consiguiendo de que vos te acerques a orar. Tal vez seas una especie de hijo del rigor y necesites estar metido en problemas, en problemas, en problemas, o en dificultades, en necesidades, porque de otra manera no utilizás un minuto o no concedes 5 minutos para orar a Dios y decirle, Señor, gracias, gracias por todo lo que hiciste por mí, gracias Señor por la cruz, gracias Señor por esto, por aquello. Todos tenemos cosas que agradecer. Pero muchas veces si no ocurren situaciones, no vamos a orar y eso no puede ser así. O como la persona que vive de la oración prestada. Perdón, hermano, no es mi intención ofender a nadie, pero es necesario decirlo. Tu oración no vale menos que mi oración o que la oración de un pastor o no. No vale menos. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que premia a quienes lo buscan, pero a quienes lo buscan de corazón, a quienes los buscan creyendo de que Dios va a hacer su voluntad y que su voluntad siempre es la correcta, la ideal para nuestras vidas. Así que no podemos estar dependiendo de oración prestada. No está bien decir, volvemos a aclarar esto. ¿Está mal que le digamos a alguien, hermano, orá por mí? No, para nada. De hecho, a vos que me estás viendo en este momento, te pido por favor, orá por mí porque lo necesito. Todos necesitamos que oren por nosotros. Pero nuestra relación con Dios no puede depender de oración prestada. Dejemos de creer de que la oración del otro vale más que la mía, o como alguien dice, no, yo soy demasiado pecador, a mí Dios no me escucha. Dios escucha a todos, hermano, escucha hasta cuando blasfemás, también ahí te escucha. Cuando mentís, cuando estás agrandando las cosas, cuando estás exagerando, Dios está escuchando. Así que no se trata de que el otro tenga una vida más en santidad que vos. Por supuesto, que el hecho de tener una vida en santidad te va a permitir, tener una vida en santidad, ser más obediente a la palabra de Dios y vivir una vida más acorde a la palabra de Dios, lo que va a hacer es que tengas una mejor relación con Dios, lo que va a hacer es que tu forma de actuar sea diferente, porque justamente lo que vas a hacer es lo que la palabra de Dios dice. Entonces, por lo tanto, Dios va a bendecir esas acciones, Dios va a avalar, porque siempre Dios va a respaldar su palabra. Y si nos conducimos como la Biblia dice, entonces Dios va a responder y va a cumplir lo que promete, ¿no? A muchos les gusta aferrarse de las promesas que hay en la Biblia y no está mal, pero son muy pocos los que tienen en cuenta de que por lo general antes de una promesa hay una demanda. Entonces muchas veces nos quedamos con la promesa, queremos arrebatar, como dicen algunos, la promesa, pero no tenemos en cuenta de que hay una demanda arriba. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Perfecto, sí, queremos morar bajo tu sombra, está bien, pero es necesario que habites al abrigo del Altísimo, o sea, que tengas una relación con Él. Que su presencia sea, ilustrativamente hablando, tu abrigo. Es necesario que pases tiempo con Él. Entonces ahí vos vas a morar
bajo la sombra del Omnipotente. Pero no, vos no vas a morar bajo la sombra del Omnipotente cuando utilizás a Dios solamente para que te saquen las papas del fuego. No funciona así. Para ir cerrando, veamos, por favor, 1 de Juan, capítulo 5, versículo 14. 1 de Juan 5:14 dice así, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y esto es para los que predican ese falso evangelio de la fe en la fe. O sea, todo lo que pidas, Dios te lo va a conceder. Porque hay un versículo que dice que todo lo que veamos en el nombre de Jesús, Él lo hará. Sí, está bien, hay un versículo que dice eso. Pero no, o sea, no podemos hacer una doctrina con un solo versículo. Es por eso que estamos viendo tantos versículos, es por eso que este video se hizo extenso, porque estamos fundamentando con la palabra de Dios lo que estamos diciendo. Con un versículo no podemos hacer una doctrina, porque si no, todo lo que le pidiéramos a Dios tendría que todo decirnos que sí, porque hay un versículo que dice eso. ¿No será más bien de que ese pasaje hay que interpretarlo con otros pasajes que hablen del mismo tema para poder entender lo que está diciendo? Acá 1 de Juan 5:14 dice que nosotros podemos tener confianza en esto, en que si pedimos alguna cosa, ¿cómo? ¿Conforme a quién? ¿A la voluntad de quién? De Dios. Entonces Él nos oye. ¿Se acuerdan lo que habíamos visto en Romanos 12:2? Que necesitamos modificar, que dicen no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. ¿Para qué? Para que comprueben cuál es la voluntad de Dios. Entonces, solamente Dios va a responder a nuestras oraciones cuando pedimos algo de acuerdo a su voluntad, porque en definitiva siempre se terminará siendo su voluntad. Entonces, ¿para qué oramos? Oramos para tener comunicación con el Padre, oramos para tener una relación con nuestro Padre. Y en esa relación, bueno, sí, está la posibilidad también de pedirle ayuda cuando tenemos alguna situación, claro que sí, pero nuestra vida de oración no puede depender de las necesidades que tengamos, porque eso no es una relación sana, no es una relación de padre e hijo, no es lo que Dios busca de sus hijos. Por último, veamos Santiago 4:3. Santiago capítulo 4, versículo 3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Estás pidiendo algo a Dios. Eso que le estás pidiendo, en primer lugar, ¿es su voluntad? ¿Es algo que va de acuerdo a la voluntad de Dios? Por ejemplo, la palabra dice que aquel que esté falto de sabiduría, que le pida a Dios, el cual nos da abundantemente y sin reproche. Entonces, si a mí me cuesta entender la palabra de Dios, y yo de repente le pido, me pongo a orar y le pido, Señor, te pido que me des sabiduría, que me ayudes a entender tu palabra, que me ayudes a estudiarla y comprenderla correctamente para poder ponerla por obra. Le estoy pidiendo algo de acuerdo a su voluntad y ¿sabe qué? Dios lo va a hacer. Porque es de acuerdo a la voluntad de Él. Él quiere que eso suceda. Él quiere que nosotros busquemos de Él, que leamos la palabra, que obedezcamos la palabra. Entonces, ¿cómo no va a estar de acuerdo si le decimos, Señor, ayúdame a obedecer tu palabra? Claro que es una oración válida. Ahora, si me pongo a orar y le digo, Señor, te pido que me ayudes a comprarme un coche, a comprarme un auto. No sabemos si es la voluntad de Dios que te compres un auto, hermano. Capaz que te compras un auto y te pegás te chocas en la esquina y no terminaste de pagar el coche y te quedas con un montón de deuda. No lo sabemos. Entonces, hay cosas en las que no sabemos si es la voluntad de Dios. Entonces, en ese caso, ¿qué hacemos? ¿No le pedimos? Sí, le pedimos, pero le decimos, Señor, que se haga tu voluntad. Y esa tiene que ser siempre nuestra actitud. Ahora, ¿qué pasa? Porque a veces decimos, no, yo siempre oro que se haga la voluntad de Dios. Está bien, pero ¿qué pasa cuando Dios te dice no y vos esperabas un sí? ¿Qué pasa? ¿Realmente le decís gracias, Señor, por ese no que me dijiste? Porque si me dijiste no, es porque vos sabés que eso que te pedía no era bueno para mí. ¿O hay algo en tu corazón que te dice, bueno, hacelo a tu manera? ¿Te pasa eso? Veamos el último pasaje para cerrar. Miremos esto. Lucas, capítulo 22, versículo 41 al 42. Acá nos encontramos con el Señor Jesús en el huerto de Getsemaní, en el monte de los olivos, ¿no? La noche antes, la noche en la que fue entregado, ¿no? Estaba pasando por una situación de agonía, una situación realmente muy tensa,
Incluso dice de que sus sudores eran como gotas de sangre. Y no es que era una ilustración eso. Realmente estaba bajo una presión, no opresión, bajo una presión eh, que realmente la estaba pasando mal. El Señor la estaba pasando mal, en su humanidad estaba sufriendo. Sabía lo que le esperaba. Entonces el Señor hace una oración, si bien Él sabía de que lo que iba a hacer, de lo que iba a sufrir, era voluntad de Dios y Él mismo entregó su vida por nosotros, humanamente Él sabía cuánto iba a sufrir. A Él le dolieron los clavos, era un cuerpo humano, sufrió como una persona. Entonces Él sabía lo que iba a pasar y aún más, Él sabía de que en ese momento en la cruz iba a cargar con todos nuestros pecados e iba a sentir esa separación, esa distancia para con el Padre. Porque el pecado nos aleja de Dios. En ese momento Cristo cargó con todo el pecado de la gente. Él cargó con nuestros pecados. Y en ese momento Él tuvo que, ahora sí figuradamente lo decimos, beber la copa que Él no quería beber. ¿Y qué era esa copa? Era la ira de Dios. Cristo soportó la ira de Dios en la cruz del Calvario. Cristo soportó el enojo, la ira de Dios que Dios tiene para con los pecadores que no se arrepienten. Esa ira de Dios, Cristo la sintió en su cuerpo, Cristo la sintió en su espíritu, Cristo lo sufrió, Cristo sintió la separación para con el Padre en el momento en el que cargó con nuestros pecados. Él sabía lo que se le venía. Entonces en ese momento dice, versículo 41, dice, y Él se apartó de ellos, de los discípulos, a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, dice, oró. Y oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cristo nunca oró para pedir algo para Él mismo. Las veces que oró al Padre lo hizo en beneficio de los demás. La única vez que pidió algo para Él, el Padre guardó silencio. De alguna manera, por omisión, le dijo no. De todas formas, Él entendió lo que estaba haciendo. Y su oración del Hijo de Dios, santo, eternamente santo, Él dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, ¿cómo nosotros podemos tener una actitud diferente a esta? ¿Cómo nosotros podemos ir a Dios prácticamente muchas veces a reclamarle promesas? ¿Cómo nosotros, pecadores que merecemos ser condenados, y si no fuera por Cristo estaríamos perdidos, justamente condenados? ¿Cómo nosotros podemos andar por la vida reclamando promesas? ¿Quiénes somos nosotros para reclamarles algo al Dios Altísimo, al Dios eterno, al Dios infinitamente santo? ¿Quiénes somos nosotros para hacer eso? Más bien, deberíamos estar agradecidos, eternamente agradecidos con lo que Cristo hizo por nosotros. Y deberíamos estar muy agradecidos también con el hecho de tener la oración como un medio de comunicación para que en el nombre de Jesús podamos presentarnos delante del Padre. Cuando Cristo fue crucificado, el velo del templo se rasgó. Ese velo que impedía que la gente pueda acercarse al lugar en donde estaba la presencia de Dios, ese velo se rasgó. Ya no existe un velo, ya no existe una separación que impide de que aquel que quiera acercarse reverentemente a Dios mediante la oración pueda llegar a Él. Siempre y cuando lo haga en el nombre de Jesús, siempre y cuando lo haga de parte de Jesús y en la manera que Jesús enseña. Entonces, hermanos queridos y hermanas queridas, les dejo este mensaje y los invito a que reflexionemos qué uso le estamos dando a la oración. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros y espero que este mensaje haya sido de edificación para tu vida como lo fue para la mía. Y creo que es algo que debemos reflexionarlo continuamente, todos los días. Y como dice el Salmo, meditemos estando en nuestra cama y hagamos silencio. Muchas gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga.